Desde la Universidad Católica del Norte entregamos este pequeño tratado acerca de la Constitución Política de Colombia, acerca de lo que es el Estado y la legitimidad. Hoy mis compañeras y yo vamos a entregarles este aparte, explicándoles de dónde vienen los derechos humanos y cómo se constituye las reglas del juego para tener una sociedad tranquila y en paz. La Constitución Política de Colombia es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del Estado. La versión final quedó compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Se organizaron en 14 títulos. En su preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción. En la Constitución nos hablan de los principios fundamentales, de los derechos, las garantías y los deberes de los habitantes y del territorio, de la participación democrática y de los partidos políticos, de la organización del Estado, de la rama legislativa, de la rama ejecutiva, de la rama judicial, de las elecciones y de la organización electoral, de los organismos de control, de la organización territorial, del régimen económico y de la hacienda pública, de la reforma de la Constitución y por último de las disposiciones transitorias. En Colombia, la Constitución Política de 1991 es nuestra ley máxima que nos rige. Fue elegida y propuesta por todos los colombianos, es la norma de normas. Los derechos y los deberes en Colombia están divididos en persona, en familia y en sociedad. Como persona tenemos derecho, primero que todo, a la vida, a la diferencia, a un nombre, a una nacionalidad, igualmente a una lengua de origen, a la idiosincrasia y al libre desarrollo de la personalidad. También tenemos derecho a que nos cuiden, a ser escuchados, a la educación gratuita y permanente, a transitar libremente por nuestro país, a pensar lo que queremos y a la libre conciencia, a elegir libremente la creencia religiosa que más nos guste y a la libertad de expresión y a difundir nuestro pensamiento. En sociedad tenemos también derecho a hacer agremiaciones, a asociarnos, a tener sindicatos. También tenemos derecho a la democracia y a aprovechar los recursos naturales que tiene nuestro país. En familia tenemos derecho a la igualdad, al respeto, a hablar y a ser escuchados, además de dar nuestras opiniones y pensamientos. Les tengo una gran noticia. Los niños y las niñas son privilegiados porque sus derechos siempre prevalecen por encima de los adultos. Esos derechos son a la cultura, al buen trato, a la educación, a la recreación, a tener alimentación nutritiva y equilibrada, a tener amor, a tener cuidados, a la protección, a la salud y a una vivienda segura con servicios públicos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en respuesta a todas las atrocidades vividas en la Segunda Guerra Mundial. Allí se desarrolla un conjunto universal de derechos fundamentales que deberán ser protegidos para todas las personas en todo el mundo. En su preámbulo podemos encontrar la importancia de la dignidad humana y la igualdad de derechos como base de la libertad, justicia y la paz. En ella podemos encontrar 30 artículos que tratan de derechos y libertades fundamentales. Voy a nombrar algunos. Derecho a la igualdad, derecho a la vida y libertad y seguridad. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Derecho a la educación, derecho al trabajo y condiciones justas, derecho a la libre expresión, a un juicio justo y a la participación del gobierno. Bueno, vamos a hablar un poquito de reconocimiento de y entre los derechos. El reconocimiento de los derechos es esa aceptación e identificación de todos los derechos con relación a todas las personas, independientemente su origen, raza, educación, orientación sexual, partido político, entre otros, tal como se estableció en los documentos de Declaración de los Derechos Humanos. ¿Y qué relación tienen de y entre los derechos
Los derechos están relacionados entre sí, no son derechos aislados, por lo general se complementan entre sí. Como por ejemplo, el derecho a la educación está relacionado con un derecho social y económico. Cada estado encuentra en sus leyes y en la interacción con todos sus ciudadanos la legitimidad al poder hacerlas de una forma democrática, participativa y en la cual todos tienen derechos y deberes.